Bueno, ese fue el antecedente de lo que está ocurriendo ahora, o sea, Menem abrió el camino. Solamente que en la década de los 90, cuando fue el gobierno de Menem, el avance del neoliberalismo sobre la educación latinoamericana se hizo a través de los organismos internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pero sobre todo del Banco Mundial en educación, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Y estos organismos mediaban, en realidad no eran lo mismo, no puedo decir que eran mediadores, pero no es lo mismo que lo que ocurre ahora, que están las corporaciones actuando de manera directa, ¿no? Entonces en los 90 los programas y los préstamos para educación del Banco Mundial y del BID digamos, influyeron sobre el gobierno para que se descentralizara la educación, es decir, la educación pasó a estar en manos de las provincias, de las 23 provincias y una jurisdicción que es la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno nacional quedó sin ninguna escuela y al mismo tiempo cuando descentralizó, entregó las escuelas nacionales a las provincias sin financiamiento y con los docentes. Entonces, eso es una cosa que hizo, que fue romper el sistema educativo, digamos, de manera horizontal. Y lo que llamamos que la ruptura de manera vertical es que dictó una ley, la Ley Federal de Educación, por la cual cambió la estructura del sistema escolar, estableciendo una educación general básica de 9 años, obligatoria, y después ya de manera no obligatoria, una capacitación para el trabajo llamada polimodal, ¿no? Pero que era más bien, digamos, la idea era que terminara la escolaridad para la gran mayoría en lo que sería ahora el tercer año de la secundaria, ¿no? Entonces, los docentes que utilizaron para esa primaria alargada eran los docentes de la secundaria, que tuvieron que enseñar en primaria sin ningún tipo de capacitación, al mismo tiempo, los adolescentes de 13, 14, 15 años tuvieron que estar en una escuela primaria. Por eso, también la pregunta, porque se primarizó la educación de los adolescentes en una etapa en la cual la adolescencia se adelanta, ¿no? Y donde después la reforma que se hace durante el gobierno de Kirchner es precisamente estructurar una primaria de 6 años y una secundaria de 6 años en casi todas las provincias. Bueno, yo creo que no le va tan bien, porque en la medida en que deteriora el sistema de educación pública y que avanzan, no es simplemente escuelas privadas, sino que avanza un mercado de la educación, va deteriorando la vida social, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este mercado de la educación que ha crecido en los últimos 20 años está profundamente cuestionado, pero tienen un instrumento que es la evaluación, utilizan la evaluación, test estandarizados internacionales para construir ranking de maestros, alumnos y escuelas, y con eso producen una inequidad muy importante, porque, digamos, aplican el mismo test en Argentina, en Uruguay, en Finlandia o en Filipinas o en Nueva York, ¿no? Es el mismo test. En realidad el gran test, el más importante de todos, el que tiene más efectos políticos, el PISA, y el PISA es de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE, que ha puesto a la educación en la lista de bienes transables, ¿no? Obligando a los países miembros de la OCDE a abrir el libre mercado de la educación, la libre compra-venta de la educación, y a no poner restricciones de ningún tipo, ni arancelarias, ni respecto a
a la importación de educación, si la educación se importa, se vende y se compra de acuerdo a la OCDE. Ahora, la OCDE tercerizó, le encargó, ¿sí?, a la empresa Pearson, una empresa inglesa, un pulpo editorial que produce materiales para educación, le encargó a Pearson que produjera este test PISA. Entonces, en realidad, es la empresa Pearson la que está midiendo en el mundo, ¿sí?, porque son muchísimos países del mundo los que compran, porque los países pagan, nosotros pagamos para que nos apliquen el PISA. Y se aplica el PISA con los resultados del PISA, ¿sí?, que son resultados absolutamente poco confiables desde el punto de vista científico y técnico y desde el punto de vista, digamos, social, ¿no? Es decir, con esos resultados, entonces, producen un cierto ordenamiento. Por eso es que, como decía antes, el presidente Macri dice, pobres los que caen en la educación pública, ¿no? Sí, yo creo que hace falta más teoría pedagógica, pero no es un problema de teoría pedagógica solamente, es un problema político muy serio. Por eso la lucha de los docentes es absolutamente central. O sea, yo estoy convencida de que es la lucha de los docentes la que puede garantizar el frenar el cambio que buscan hacer las grandes corporaciones, ¿no?, el gran negocio de la educación. De hecho, en la Argentina, precisamente durante el gobierno de Menem, en los 90, se empezó, como yo decía antes, se empezó a avanzar con la ley de transferencia, que fue la que mencioné, que la transferencia de las escuelas a las provincias, y la ley federal de educación, se empezó a avanzar, como lo hizo Chile, solamente que Chile llegó a implantar completamente la reforma, como Colombia, por ejemplo, y la Argentina no, por la lucha de los docentes. Es decir, no llegó la Argentina a municipalizar las escuelas, que es lo que sí se hizo en Chile. En Chile se privatizó todo el sistema, en la Argentina no, en la Argentina se sostuvo el sistema de educación pública. En Chile, las escuelas la gente más pobre, etc., un puñado de escuelas quedaron en manos de los municipios y a cargo del financiamiento de los municipios. Imagínense la inequidad que eso produce. No es lo mismo la municipalidad de Valparaíso que la de una población perdida en el norte de Chile. En la Argentina no se llegó a ese punto porque hubo una resistencia muy fuerte de los docentes, ¿no?, encabezados por la CETERA. Hubo en el año 2001, primero hubo en el 94, creo que fue, en el 89, el 94 y en el 2001, ¿no?, que culminó en el 2001 con 2000-2001, con 1001 días de ayuno que hicieron los docentes. Se iban turnando 2001 días de ayuno, había entre 40 y 60 docentes simultáneamente en una carpa que pusimos frente a la Casa de Gobierno, ¿no? Y esto fue parte de la lucha de los docentes que logró detener la reforma neoliberal. Así que yo creo que eso es lo primero. Pero sin duda hace falta teoría pedagógica, hace falta producir teoría pedagógica, hace falta explicar cuáles son las modificaciones discursivas que va produciendo el discurso pedagógico neoliberal, porque hay un discurso que realmente es pedagógico porque lo usan pedagógicamente, pero en realidad es el lenguaje de la teoría de la administración trasladado a el discurso pedagógico, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que producir teoría.